Hola, soy Alberto Serna Martín y os voy a presentar el trabajo que he desarrollado para la asignatura Tecnologías y Protocolos de Comunicación, que trata sobre MPI, la interfaz de paso de mensajes que se suele usar en el ámbito de la supercomputación. Este es el índice que vamos a tratar. Os voy a introducir brevemente un poco qué es, para qué se usa, por qué se considera middleware, algunas tecnologías relacionadas y sobre qué se suele aplicar. Os voy a explicar un poco el funcionamiento, las rutinas que solemos usar cuando hacemos uso de esta interfaz, y luego al final os voy a mostrar muy por encima el proyecto que he desarrollado, que básicamente consiste en comunicar dos Raspberry Pi mediante MPI y paralelizar la ejecución de un código que nos calcula el número pi en base al método de Monte Carlo. Y por último, pues las conclusiones que hemos extraído de este trabajo. Bien, MPI es una librería que se emplea para comunicar procesos que ejecutan un mismo código, es decir, sirve para paralelizar códigos, y básicamente lo que nos permite es pasar datos de uno a otro, de manera que podamos asignar partes de un pequeño problema a cada proceso. Por ejemplo, yo tengo un producto matriz vector y la multiplicación del vector por cada fila de la matriz es independiente, por lo que podría asignar varias filas a un procesador, otras tantas filas a otro, y escalarlo y hacerlo mucho más rápido. Pues básicamente MPI nos permite hacer esto en sistemas que no tengan memoria compartida. Para sistemas con memoria compartida ya tendremos lo que se denomina OpenMP, que es una tecnología que suele ir de la mano con MPI. De cara al usuario, comentar que el uso es muy simple. Básicamente se introducen las rutinas dentro del código que queremos paralelizar, y una vez que se ha hecho eso, ejecutarlo es extremadamente simple. El usuario no aprecia que por debajo hay realmente algo paralelizado, salvo por lo que se tarda en resolver los problemas, que suele ser mucho menos. Nos permite emplear sistemas muy heterogéneos. Podemos usar sistemas de 32 y 64 bits, arquitecturas de Intel y AMD, e incluso ARM, como es este caso. Se abstrae de la tecnología de comunicación, podemos usar InfiniBand, que es una tecnología muy usada en supercomputadores, Midiband, etcétera. Y en el caso de que todas estas fallen, es capaz de gestionar el sistema para funcionar sobre TCP/IP, que es lo que he hecho yo en este caso, porque obviamente no tengo medios para implementar una InfiniBand para dos Raspberry Pi. Además es compatible con múltiples lenguajes. En este caso hemos usado C y C++, pero funciona con MATLAB, funciona con Fortran, funciona con Python, etcétera. Y lo que hace, de manera muy simplificada, es ofrecer una interfaz para intercambiar los datos, como ya he dicho. Algunas tecnologías relacionadas con MPI, pues está OpenMP, que básicamente hace lo mismo, pero en sistemas de memoria compartida. Es decir, si yo tengo un ordenador con 4 cores y quiero aprovechar esos 4 cores correctamente, lo normal es que lo haga con OpenMP. Si yo tengo varios ordenadores de ese tipo, con tecnología multicore, y los quiero comunicar, ahí ya tengo que usar MPI. Y básicamente esto está muy extendido el uso de MPI más OpenMP en sistemas muy grandes, en los que se conocen como MPP, que normalmente están compuestos por clústeres de tecnología multicore interconectados entre ellos. Es decir, cada clúster no ve la memoria de otro clúster, por lo que estamos forzados a usar MPI, mientras que a nivel interno del clúster podemos usar OpenMP. Otras tecnologías que se usan en este sector pues son RC, Oracle Grid Engine o Gridway, que normalmente MPI cabe comentar que se aplica en sistemas distribuidos pero localizados en un mismo sitio, mientras que estas tecnologías están diseñadas para sistemas no centralizados. Es decir, yo puedo tener una máquina que esté aquí en Cáceres, otra en Plasencia. Para eso a lo mejor MPI ya no es tan eficiente y se debe de usar otro tipo de tecnología. Y aquí hago mención especial a Boeing, que en sí no es un middleware, es un software, pero que lo que nos permite es usar miles de ordenadores a lo largo del mundo, independientemente de sus características, para resolver pequeñas partes de grandes problemas. Por ejemplo, aquí tenemos una captura de pantalla de la resolución del plegamiento de una proteína dentro del proyecto Rosetta,
no tiene nada que ver con el del famoso cometa, y hace uso de miles de ordenadores a lo largo y ancho del planeta. La aplicabilidad, pues bueno, ya hemos visto que básicamente es para paralelizar códigos y algoritmos. El ejemplo más típico académicamente hablando es el producto matriz vector, que es fácil de entender por qué se puede paralelizar, y especialmente interesante los algoritmos iterativos, porque para resolver ciertos problemas normalmente requerimos la realización de varios productos matriz vector. Si la matriz es muy grande, esto es muy costoso y realmente nos interesa paralelizar ese producto, de manera que podamos acortar el tiempo al máximo. También se suele usar sobre FFTs para técnicas de aceleración espectral o en algoritmos multinivel que son altamente paralelizables, y un ejemplo es el Multilevel Fast Multiple Algorithm, que está muy extendido en el ámbito del electromagnetismo computacional. Algunos ejemplos de aplicabilidad, pues problemas de gran tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos el análisis de la sección cruzada radar de un Boeing, o el análisis de elementos más pequeños pero con un gran número de incógnitas. Estos son unas nanoestructuras llamadas nanorods, que básicamente lo que permiten es detectar células malignas, y que su análisis es muy costoso por el número de incógnitas que tienen y sería imposible hacerlo secuencialmente. El funcionamiento, pues se basa en rutinas, algunas muy básicas, como por ejemplo estas que tenemos aquí. MPI init y MPI finalis lo que nos permite es iniciar y finalizar MPI dentro del código, van al principio y al final por razones obvias. MPI comRank, que lo que nos asigna es el identificador del proceso dentro de un comunicador, que ahora veremos qué es a continuación. Las funciones básicas de envío y recibo, que son MPI send y MPI rect, y que lo que nos permiten es intercambiar datos bien enteros o tipo float, o bien vectores y matrices. Permiten hacerlo todo gracias a su implementación. Y MPI barrier, que lo que nos permite es sincronizar procesos. Básicamente lo que hace es que hasta que no llegan todos los procesos a esa línea de código no se ejecuta nada más. Suele ser muy ineficiente, pero a veces nos interesa, bien porque se vaya a hacer una lectura o un intercambio importante, pues tener todos los procesos sincronizados. Otras rutinas básicas son el MPI scatter, que nos automatiza de manera directa la segmentación de un vector o de una matriz entre los distintos procesos sin que yo tenga que codificarlo. El gather, que lo que hace es lo contrario, coge los segmentos y me los une y me da el vector ya compuesto o bien la matriz. O el MPI reduce, el MPI reduce all, etcétera, que básicamente lo que nos ahorra son líneas de código que ya están implementadas de una manera óptima. En total, en la última versión de MPI del estándar hay unas 500 rutinas, pero para paralelizar código de manera correcta y eficiente se puede hacer perfectamente con aproximadamente unas 12 de ese total. Respecto a los roles, normalmente hablamos de estructuras cliente-servidor. Aquí normalmente se usa la terminología master y worker. El master es el nodo encargado de coordinar todo el sistema, todos los demás nodos. Gestiona la entrada y salida de datos, enviándoselos a los workers o a los esclavos. También se encarga de recibir y gestionar los datos que han procesado ya los workers una vez que se los envían tras el cómputo. Y básicamente nosotros, para acceder al sistema y usarlo, lo hacemos todo aparte a través de él, como veremos en la demostración. Y el worker, que bueno, ya después de lo anterior es muy simple, básicamente recibe los datos del máster, ejecuta el código que hayamos programado y una vez ha procesado los datos se los devuelve. Como decía anteriormente, tenemos lo que se llaman comunicadores, que lo hemos visto en el MPI comRank. Básicamente son agrupaciones que nos permiten pues bien identificar o asignar mejor, de manera más eficiente, partes del código, o bien simplemente asignar un identificador al conjunto completo de procesadores, que sería mediante el comunicador MPI comWord. El proyecto de prueba que he desarrollado, como ya he comentado, es MPI sobre 2 Raspberry Pi. El proyecto original fue desarrollado por Simon Cox de la Universidad de Southampton
Y aquí tenemos algunas fotografías. Él lo hizo un poco más a lo grande que yo, disponía de dinero, y básicamente hizo un clúster de 64 Raspberries interconectadas por Ethernet a través de unos cuantos switches, y que, como veis, es un experimento curioso y vistoso, porque lo montó con piezas de Lego y con su hijo, etcétera. Que, como se puede ver en el trabajo que he realizado, es bastante sencillo de hacer en casa. Aquí tenéis la implementación que he hecho yo. Aquí tenemos el router en negro, un par de alimentadores para las Raspberry, y ahí tenemos las dos Raspberry. En programar la primera Raspberry se tarda aproximadamente una hora. Hay un par de pasos que tarda bastante, pero una vez que hayamos programado la siguiente, lo único que tenemos que hacer es clonar el contenido de la tarjeta SD y volverlo a escribir en otras tarjetas, cambiándole el nombre del host para poder identificarlas. En mi caso, el máster es la que está en la cajita de metacrilato con el cable de Cernes amarillo, y la esclava es la de al lado, la que está desnuda. Ahora vamos a ver una pequeña demostración. Vamos a acceder a través de SSH al nodo master que tengo con una IP privada y que tendréis accesible dentro de unas horas a través de la URL serna.ddns.net. Espero que seáis buenos y que no hagáis nada malo con ellas. Hacemos login con el usuario predeterminado pi y ejecutamos el ejemplo que he comentado de la paralización del método de Monte Carlo para una Raspberry Pi. Vamos a usar 2 cores, que es este número de aquí. En este fichero machine file están las IPs privadas que dan acceso a los distintos nodos, y este es el path del código que voy a ejecutar, que ya debe estar compilado, CPI. Esto, si se hace bien, no debería de pasar. En mi caso hubo un pequeño fallo con un número y da unos pequeños fallos, pero como veréis funciona. Básicamente lo que teníamos que hacer es introducir el passphrase, que solo debería de ser una vez. En mi caso no he introducido ninguno porque no me importaba mucho la seguridad en este experimento, y la contraseña de acceso al nodo esclavo. Una vez hacemos eso, pues lanza el código tanto en el master como en el slave, y como veis, pues nos calcula el número pi y nos da el error, así como el tiempo que ha tardado. Comentar que el tiempo en paralelo es un poco superior al tiempo secuencial. Hay que tener en cuenta que he usado un router super cutre, y que esto en una máquina de verdad bien preparada para esto sería el contrario, sería bastante inferior. Y bueno, hecha la demostración, vamos a las conclusiones. Hemos visto que MPI permite salvar importantes obstáculos que no suelen dar muchos problemas, bien el tipo de sistemas, 32-64 bits, las incompatibilidades típicas entre las distintas marcas, que también suele ser un problema importante, y quizás uno de los aspectos más relevantes de MPI es la abstracción sobre la comunicación, que ya se encarga él de gestionarla, y en caso de fallo es capaz de respaldar sobre TCP/IP si está configurado. Además permite paralizar de manera muy sencilla, muy eficiente, algo que queda patente por su extensión en el sector de la supercomputación, de la computación de altas prestaciones. Y nada más, daos las gracias por vuestra atención y esperar que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido mucho. Hasta luego.